tuve la suerte de entrar a una carrera que se dedica a la investigación biomédica básica desde la preparatoria, que estaba iniciando en la UNAM entonces. Soy de la tercera generación de esa licenciatura, que nos enseñaron a hacer investigación haciéndola, literalmente. Y en el último año de la rotación de esta carrera conocí a un virólogo, al doctor Romilio Espejo, quien acababa de regresar a México, venía de Estados Unidos y se dedicó en ese entonces a estudiar rotavirus, que es un virus que causa diarrea infantil. Es un virus que aún ahora con la vacuna causa 200,000 muertes al año en todo el mundo. Es un virus que afecta a niños menores de 2 años y me enamoré del tema. Y ahí también empecé a conocer que los virus eran una herramienta muy interesante para estudiar biología en su conjunto. Seguir un virus es aprender de muchas áreas de la biología. Entonces pensé que mi vocación era ser médico, pero después de ir a un par de operaciones en el Hospital General decidí que ese no era mi camino, pero sí la parte médica. Lo que para mí es difícil quizás el contacto directo con los pacientes, pero el entender por la biología de la enfermedad me interesa muchísimo. He dedicado toda mi vida a estudiar virus y de la mano de este campo están las vacunas, porque las vacunas nos ayudan a prevenir muchas de las enfermedades virales que hay. Y leyendo un poco la literatura, dado que yo estudio virus que afectan niños, que afectan infantes, he aprendido o he entendido que muchas de las vacunas que existen en el mundo no causan la respuesta que queremos cuando los niños están desnutridos. Por ejemplo, la vacuna de rotavirus de la que hablábamos es una vacuna que afecta a todos los niños en todo el mundo y la vacuna está distribuida en general muy homogéneamente, y sin embargo hay países en África y países en Centroamérica en los que a pesar de la vacuna sigue habiendo la enfermedad, y eso es porque los niños que tienen problemas nutricionales no responden bien a las vacunas. Entonces hay un problema en la niñez que es mucho más de fondo que muchos de los problemas que tenemos, y es la desnutrición. De los niños menores de 5 años, se sabe que al 2022 teníamos como el 3.5% de niños desnutridos en nuestro país y 1.8% de niños que tienen una cosa que se llama emaciación, que es desnutridos en alto grado de desnutrición, en el que ya es difícil hacer cualquier esfuerzo físico. Entonces, eso ya es un grado altísimo de desnutrición que afortunadamente no es muy alto en nuestro país, pero de cualquier manera representa todavía, con el número de mexicanos que somos millones, bueno, cientos de miles de niños con ese problema. Entonces, sí existe ese problema. Ha habido mejoras. Hay nutriólogos muy importantes en nuestro país. El doctor Juan Rivera del Instituto Nacional de Salud Pública ha dedicado su vida justo a problemas de nutrición. Y sin embargo necesitamos hacer mucho más ruido para que esto tenga un eco muy fuerte en el país, ¿no? Que pueda ser definido como una política de apoyo a los mexicanos, como partir de la raíz del problema. Creo que es importante, creo que el esfuerzo se tiene que hacer en conjunto con políticos y con médicos en nuestro país. Por los estudios que he leído, este problema de nutrición empieza desde el momento en que el ser humano es concebido. Tenemos que cuidar a la mujer que está gestando un bebé, y los 2 primeros años de la vida de un bebé son importantísimos, y quizás no los hemos cuidado con la atención que deben de tener, con los micronutrientes que deben de tomar desde la madre hasta el niño,
para protegerlos de enfermedades posteriores. En este siglo tenemos muchísimos problemas de desnutrición en el mundo y después de desnutrición, tratando de arreglarlo en todo el mundo, hemos llegado a un problema más serio quizás, que es la obesidad, que causa igual de problemas de enfermedad. Entonces tenemos por un lado desnutrición y por el otro lado mala alimentación que lleva a obesidad, y esos problemas los tenemos muy claros en nuestro país. Desafortunadamente, la desnutrición no solo causa bajo peso y baja talla, sino que además el no cuidar la nutrición en esta etapa de los niños causa problemas de desarrollo neuronal y problemas de desarrollo inmunológico. Como dijimos, no toman bien las vacunas, pero además no desarrollan bien su cerebro. El cerebro crece en un año. El primer año de vida, el 90% del cerebro tiene su crecimiento máximo y el resto de la vida crece 10%. Entonces, el crecimiento neuronal es muy importante en esa época. Entonces, podemos hacer programas educacionales muy importantes, pero si los niños desnutridos no pueden aprender por estos problemas de nutrición, ya los perdimos. Entonces, necesitamos empezar antes. Antes de la educación tenemos que dar nutrición para cuidar el desarrollo neuronal y cognitivo de los niños. De 0 a 5 años conlleva educar a la madre y nutrir a la madre gestante. Los 2 primeros años de vida del niño tiene que cuidarse la alimentación apoyada en pediatras. Hay micronutrientes que no nos pueden faltar: zinc, hierro, vitamina K, el complejo B. Todos estos son indispensables. Y esa educación se tiene que mantener durante los siguientes años de vida del niño. Pero los primeros 1000 días del niño son importantísimos para programar, digamos, el sistema inmune y para programar el desarrollo del sistema nervioso hacia adelante. Lo que se ve en países pobres, nuestro país ya no cae en pobre, pero en países de muy bajos recursos, es que la desnutrición, la mala nutrición permite que también el sistema inmune de los niños no reaccione, y por otro lado también hay muchos problemas parasitarios. Los niños tienen muchas enfermedades de parásitos y bacterias, y eso no permite que muchas de las vacunas orales, por ejemplo, poliovirus y la vacuna de rotavirus, que son vacunas que se dan de manera oral, puedan ser eficientes, porque están compitiendo con toda una flora intestinal de parásitos en niños desnutridos. Entonces, sí afecta grandemente los programas de vacunación, el estado nutricional de los niños. Para empezar esto, tenemos que educar a los adultos. Tenemos que hacer planes de nutrición de adultos que entiendan por qué es necesario comer ciertas cosas y no comer ciertas otras. Existen muchísima propaganda de por qué es malo comer papitas o por qué no debemos de tomar refresco, pero eso más bien se hace para que la gente no sea obesa. Pero no estamos hablando de los problemas de salud que causa no comer suficientes alimentos necesarios. No es solo para vernos bien, sino para que seamos muchísimo más sanos. Hay muchísimos problemas relacionados con obesidad, pero también con mala nutrición, ¿no? No solo es el aspecto, sino también todas las enfermedades que conlleva la mala nutrición. Entonces tenemos que empezar hablando de nutrición, no sé en qué términos. Tenemos que dar una educación que no sea solo es dañino, pero ¿por qué es dañino? O sea, ¿qué te llevan todos estos problemas? Y llevarlo ya a niños, porque los programas que tenemos ahorita vas a tener enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión. Eso es lo que les da a los adultos, pero a los niños, ¿qué les da, no? Entonces, también hablar de que los niños no deben hacer esto, no porque sea comida chatarra. ¿Es comida chatarra? Sí, es comida chatarra, pero también expliquemos qué es lo que necesitamos comer y cuáles son las consecuencias de no comer suficientes nutrimentos importantes para nuestro desarrollo.
Sí, es como un programa educativo, pero no podemos educar a los bebés, tenemos que educar a las madres y a los padres que van a concebir estos bebés. Una de las cosas que se ha visto en este cambio, en el balance que ha habido de desnutrición y obesidad, ha sido en parte porque hemos cambiado mucho el tipo de cultivos que tenemos, el tipo de cultivos que tenemos hacia más alimentos azucarados, más cereales poco nutritivos, más grasas, más carne. Y todos esos cambios han provocado y además el crecimiento de la humanidad, porque también hay una gran cantidad de personas en todo el mundo, hace que estemos invadiendo ecosistemas que normalmente no se utilizaban en búsqueda de viviendas para las personas y en búsqueda de nuevos campos de cultivo para muchos alimentos y ganadería. Eso está causando que estemos desbalanceando el ecosistema, pero también estamos desbalanceando a la vez el sistema animal. Estamos invadiendo hábitats de animales a los que normalmente no nos los encontrábamos seguido. Y entonces muchas de las enfermedades que estamos viendo ahora, muchas de las infecciones virales que estamos viendo ahora son provocadas por contagios de animales a personas. Esto se llama zoonosis y estas causan las pandemias. O sea, justamente lo que estamos viviendo, lo que vivimos seguimos viviendo todavía, es una zoonosis. Sabemos que el virus, normalmente el hábitat normal de estos virus son civetas o son mapaches, y las costumbres de comer este tipo de animales en China, por ejemplo, hace que las personas se metan a hábitats de estos animales a cazarlos, y estar en contacto directo con estos animales puede provocar estos brincos. El animal enfermo el virus puede brincar a la persona y eso causa un brinco zoonótico. Eso pasa mucho. Lo que no pasa mucho es que el virus que vivía en el animal se adapte a multiplicarse en la persona. Y cuando eso sucede y el virus empieza a brincar a las personas, empieza a causar un brote epidémico que se puede convertir en una pandemia. Entonces, esto estamos viéndolo cada vez más debido al crecimiento de la población. Ahora, desde hace 10 años más o menos, se está pensando en que tenemos que contemplar esto como una sola salud. Ya no nos podemos fijar solamente en la salud humana, sino que la salud humana depende de la salud animal y también depende de la salud del ambiente. Entonces esto se llama una salud, que es un área completamente diferente en la que tenemos que ver el balance de todo esto, el ecosistema y el sistema animal. Tenemos que aspirar a tener un sistema de salud que sea equitativo, que no se esté implementando de ninguna manera en este momento. Y ese sistema de salud involucra el cuidado de la madre por ser y de los infantes recién nacidos. Entonces, todos los problemas aquí y en el mundo que se están viendo gran parte es la inequidad que tenemos en el acceso a alimentos sanos. Todos los alimentos sanos, la falta de educación en cuáles son los alimentos sanos provoca que desde chiquitos, por ejemplo, les den demasiadas bebidas azucaradas a los niños y eso causa obesidad infantil que después es muy difícil de corregir, ¿no? Entonces, esta educación y acceso a alimentos nutritivos y necesarios es muy importante. Y tenemos acceso a ciertas partes de la sociedad, pero quizás el compromiso del gobierno tendría que ser hacer equitativo la educación nutricional o el acceso a la nutrición sustantiva para las personas. Estamos muy preocupados por los libros, ¿no? Por los libros que se van a repartir o no se van a repartir. Independientemente de lo que pensemos de los libros, creo que
queremos que los niños tengan la capacidad neuronal y cognitiva para aprender. Entonces, nos tenemos que preocupar muchísimo más seriamente en montar sistemas de alimentación, de nutrición de infantes, al mismo tiempo en paralelo que una buena educación primaria, por lo menos primaria. Pero no podemos mejorar los programas de primaria si no tenemos niños que puedan aprender porque tienen problemas cognitivos. Entonces, yo creo que van de la mano y no los podemos descuidar. Y eso no se menciona, no estamos escuchando en los proyectos de nadie cómo vamos a mejorar la nutrición infantil. Tenemos un problema muy serio de mala educación de los niños, el hambre, la falta de desarrollo neuronal, también facilitan mucho la violencia. Ahorita es muy barato pedirle a alguien por un poco dinero matar a alguien. Y eso me parece que redunda muchísimo en nuestra sociedad. Necesitamos mexicanos sanos nutricionalmente, que tengan su desarrollo neuronal y que puedan estudiar bien. De no ser así, tenemos mucha incultura, tenemos mucha falta de educación, mucha gente que no tiene qué hacer y que lo que necesita es dinero para vivir. Y eso facilita mucho la violencia. Yo sí veo que hay muchos jóvenes que no están estudiando, que no están haciendo nada y que tampoco tienen esta sensibilidad para no llegar a la violencia. Entonces, también creo que ahí hay un punto muy importante que atender desde la niñez. Yo creo que ha habido muchos programas. Estuvo Arranque Parejo en el sexenio pasado, pero aquí los problemas deben de ser muchísimo más de fondo quizás, porque no se llegan a implementar estas políticas como la política número 1 de salud. Tenemos una muy buena política de vacunación en nuestro país y sin embargo hay poco apoyo a las políticas de nutrición y de orientación a la nutrición en los programas que yo pueda ver. Sabemos, por ejemplo, que es muy importante educar a las madres. Es importante no solo promover el que amamanten a sus hijos, que es un punto muy importante, sino que también durante la gestación estén bien alimentadas. Necesitamos educar a nuestra población en ese sentido desde las madres. Y creo que eso nos hace falta. Nos hace muchísima falta el educar a la población en nutrición. Y la inversión de este trabajo es cara. Es cara mantener la educación a los padres, es caro mantener la nutrición óptima en los niños, pero yo creo que el rendimiento es espectacular. O sea, eso redituaría muchísimo en tener mexicanos sanos. No tendríamos que invertir en curar enfermedades. No tendríamos que invertir tanto en salud si tuviéramos mexicanos sanos. Creo que ahora que estamos a punto de cambiar de gobierno y que vamos a oír planes de gobierno, lo que necesitaríamos es que se elevara a una ley, básicamente, el cuidado de la nutrición infantil como un área de oportunidad y de necesidad en nuestro país. Si queremos mejorar sustantivamente nuestro país, en muchos aspectos, en un aspecto educativo necesitamos una población educada y necesitamos una población sana. También tenemos que empezar por lo básico, que sería garantizar la nutrición infantil. Y eso creo que sí lo necesitamos escuchar en los planes. Eso sería hacer justicia para todos los mexicanos, empezando desde la raíz.